La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Ya estamos con nuestro gaitero particular, autor de canciones, compositor, profesor de gaita, bueno, y gran conocedor de la música en general y de su historia en Asturias. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hoy quiso el destino que coincidiendo que hoy sea 19 de marzo, Día del Padre, casualmente vamos a hablar para mí es una figura paternal dentro de la divulgación musical en Asturias, que sería la persona que vamos a escuchar ahora en estos momentos. Cada martes a las 10 de la noche, sonidos tradicionales, cercanos o no tanto, pero bien próximos, de eso estamos seguros. Aurelio Rangel, aquí en directo contigo, haciéndote compañía durante una hora, haciéndonos compañía, si me lo permites, abusar un poco de ti, y si no lo sabes, a tu manera, podcast, iVoox, escuchar música para raptar princesas en iTunes o en mi muro de Facebook, Aurelio Rangel, para que lo pinches cuando tengas un ratillo perdido por ahí y te apetezca, pues no lo sé, acordarte más que de mí, de esta música que suena en esta casa desde hace más de 35 años. Bienvenida, bienvenido, digamos que sí, al corazón de la primavera. Y decías, bueno, que espacio perdido que no se ha recuperado. Exacto, sí, acabamos de escuchar la voz de Aurelio Rangel, divulgador musical de la radio en Radio Asturias durante más de 35 años, y que este era la cabecera de su último programa el 8 de mayo de 2018, 10 días antes de su pérdida por culpa de un aneurisma. Aurelio, aunque no esté, para mí sigue siendo una de las personas únicas que no tiene reemplazo. Desde su marcha, la programación de música tradicional y raíz viene recortada, tanto en Asturias en general como, bueno, Radio Asturias, que era su casa estos últimos años, y que él pudo seguir el testigo de Fernando Largo con el programa que tenían antes de arpas, gaitas y zanfonas. Desde el año 93 dirigía este programa de música para raptar princesas, donde cada semana se acercaba a los siguientes de Asturias las músicas tradicionales. Y para seguir un poco metiéndonos, que podemos escuchar un poco ese tema, vamos a escuchar la sintonía, porque Aurelio tenía costumbre de poner siempre una sintonía por la estación del año, ¿no? Entonces estrenaba aquella vez el tema de Olinda, de Un contra Outro, para la primavera. Música. Desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, o que é dado como um ganho vai se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatible. Qué buena esa gente, gracias a la cual descubrimos, bueno, pues eso, a un montón de músicas y de artistas que no conocemos. Sí, sobre todo, yo suelo poner ahora en contexto, porque parece que las nuevas generaciones igual no lo pueden poner, es que no existía internet, no teníamos acceso a tanta información. Entonces, bueno, de mis recuerdos de adolescencia, tengo la imagen de estar tumbado en la cama un sábado con el Walkman y los cascos puestos,
esperando escuchar el programa de Aurelio. Te estoy hablando cuando yo tenía 15 años y aparte que eso era lo de siempre, que nos bombardeaban con todas las músicas comerciales del mundo y de repente te llegaba un señor como era él y te empezaba a hablar de músicos de otras lindes, de música que tú no conocías realmente. Entonces, esa curiosidad que me generó, la verdad es que fue única. Y para mí es como, ya te lo digo, desde los 15 años hasta que nos dejó el año 2018, para mí fue un recorrido total, todos los años de información musical semanal, ¿no? Exactamente es que crecimos con él, realmente. Sobre todo que él tenía una grandísima colección de cintas de cassette y demás, y él siempre tenía sus referentes y era capaz de mostrarnos mucho más, por lo que también no solo es un referente para mí, sino para muchos músicos asturianos, que tuvimos la oportunidad de llegar a tanta música fuera de nuestras fronteras gracias a él. Otro ejemplo de esos músicos es el músico irlandés, gaitero y flautista irlandés, John Maserry, que pudimos escuchar en multitud de ocasiones en su programa y que ahora volveremos a escuchar con otro tema. Insisto, qué bueno poder conocer tan buena música gracias a ese enorme conocimiento que tenía Aurelio. Sí, y por ejemplo yo tuve la suerte de coincidir con él en el Festival de Lorient del año 2014 cuando fuimos con la banda Gaitas Camino de Fierro. Él era una persona cercana, recuerdo de comentarle un par de cosas sin realmente habernos hablado antes, ¿no? Bueno, yo sí tenía su referencia de la radio, pero el de mí no tenía nada, ¿no? Y me acuerdo eso, que al final estuvimos incluso acabando una tarde-noche tomándonos un par de cervezas él y yo ahí en una carpa de Asturias que se monta siempre en ese festival todos los años, y al final estuvimos hablando de música hasta las tantas. O sea que en ese sentido tenemos que agradecerle mucho a Aurelio esa cercanía también de poder acercarte a él y poder, pues eso, seguir un poco el hilo de lo que hablaba ahí en la radio, ¿no? Y sobre todo también porque trascendió mucho el mundo celta, que seguramente sería la gran base que teníamos, y también nos trajo músicas mucho más completas y sonidos nuevos. Por ejemplo, yo hace unos 3 años estaba trabajando turnos ahí en una fábrica, y como era un trabajo muy repetitivo, cuando me tocaba la noche, pues lo que hacía era acumulaba 4 o 5 programas de él para por lo menos hacer más o menos el trabajo. La estancia. Sí, y la verdad que lo hacía, porque cuando estás repitiendo tareas es como, ostras, esto parece que no tiene fin, ¿no? Sobre todo cuando llevas 2 horas seguidas. Y una noche habló de un artista que me dejó fascinado, me dejó, vamos, en el sitio. Y es el tema siguiente que vamos a escuchar. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés, ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon à se parler comme des somnambules devant la télévision. Je ne veux pas que tu me vois sans m'admirer. Je ne veux pas par habitude efflorescente désirer. Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps. Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans. Et puis l'amour au nom duquel nous nous serons coupés les ailes. Je ne veux pas te répéter. Y te llevaba a recorrer el mundo ya de paso. Sí, en este caso estamos escuchando un tango, en su versión, en este caso con lengua francesa, y me sorprende por la fuerza que tenía la voz de esta chica, y sobre todo, bueno, esta versión que fue la que encontré en internet, que me parecía brutal porque era ella sola con el piano. Y tú veías como ella sola se encauzaba y se llevaba a todo el público, e incluso hubo un momento en el escenario que paró y se puso a beber, y con toda la naturalidad del mundo volvió a continuar tocando, ¿no? Era un poco los silencios que hacía Eugenio, ¿no?
ese momento de controlar el espacio y el tiempo y yo marcarle el tempo, ¿no? Pues esta artista es Barbara Weldens, cantante, autora, compositora e intérprete musical, que fue premiada con varios premios de la Academia Francesa en los años 2016, y era una joven artista con talento y sobre todo un futuro prometedor. Trabajó muchos años en el circo, tenía esa capacidad también de estar en el escenario porque estuvo con sus padres ahí aprendiendo malabares, acrobacias, trabajó en el trapecio y obtuvo galardones también como el premio de grabación de la Academia Charles Cros en el año 2016. En 3 de febrero de 2017 sacó su primer álbum de estudio llamado Le Grand H de l'Homme, un trabajo musical con reivindicación femenina. Ya el título, La Gran H del Hombre, ya era como un ataque frontal a la idea del machismo, ¿no? Y ella era muy fuerte en ese sentido, tanto musical como de carácter, ¿no? Pues nada, tuvo la mala suerte que el 19 de julio, la noche del 2017, debido a un paro cardíaco, que fue en un concierto porque estaba en una iglesia tocando y le dio se electrocutó con los cables del concierto en una iglesia de Notre Dame de Cordeliers en Gaudron, departamento de Lot, en el sureste de Francia. Se seguía investigando qué pasó, pero bueno, yo creo que no quedó muy allá porque, bueno, los accidentes pasan. Pero siempre me pareció curioso porque lo de Aurelio fue muy cercano en el tiempo y dije, joder, qué cruel a veces es la vida cuando quiere y cómo le gusta retorcer todo. Porque conocíamos casos, por ejemplo, también hubo hace años Gordon Duncan, otro gaitero escocés muy conocido también, pues bueno, siempre, muchas veces de las grandes historias de los grandes músicos o artistas, siempre hay grandes historias o historias muy complejas detrás de ellos y siempre les toca un poco pagar el pato. Y en el caso de Bárbara fue bastante cruel en el sentido de que ella tenía una carrera musical en cauces ya con premios, con disco lanzado y demás, y nada, no le dejó el destino seguir continuando, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos habla un poco también de la futilidad de la vida, bueno, en fin, y todas esas cosas que Aurelio él mismo comentaba, ¿no? También de otros géneros musicales que yo no sabía ni que existían. Uno de ellos fue el jazz manouche o el jazz gitano, que también porque a Aurelio le gustaba mucho el rollo jazzero americano, el folk americano, el blues. Entonces él abrió mucho ese abanico musical dentro de lo que era el arco celta, y este jazz manouche o jazz gitano, llamado gypsy jazz también, es un estilo de jazz enmarcado dentro del swing. La expresión parece que fue acuñada por un guitarrista, Django Reinhardt, en los años 30, dado que en gran medida sus orígenes son franceses, y también se emplea el término que es conocido en Francia como jazz manouche o también manouche jazz, también dependiendo de las diferentes lenguas. Y en este caso vamos a escuchar un tema de este estilo musical. Buenísimo. Me gusta de este tema o este tipo de género que hay una cosa que bueno, en el jazz lo llaman swing, pero yo a mis alumnos les digo que es llevar el tempo, ¿no? La gran diferencia del buen músico es el que es capaz de mantener ese tempo, esa medida, y meter por el medio lo que tenga que ser, pero ese tiempo no se pierde, ¿no? El contrabajo que está por ahí llevando el ritmo, que es el que no puedes descompasarlo, ¿no? Y el músico por encima está haciendo lo que quiere. Incluso dentro de este género, como vamos a escuchar esa guitarra tipo española, pero bueno, llevando un sonido más blusero, me venía a la cabeza un poco Raimundo Amador, ¿no? Que fue un poco el que, aunque luego cogió la eléctrica, él llevaba un poco ese género hacia allí, ¿no? Pues eso, la relación de Aurelio para nosotros como músicos fue muy cercana. Era conocida su amistad con los hermanos Tejedor, y fruto de esa amistad, José Manuel Tejedor compuso la canción Hallada para Gael,
siendo la única hija que tuvo Aurelio. Cuando falleció Aurelio, recuerdo que los titulares de los diarios podíamos leer pues cuestiones como artistas y divulgadores destacan el saber enciclopédico del crítico, la cercanía y la militancia con el asturiano. Aurelio dejó huérfana la música en el Principado, esto está claro, y los artistas eso solían acudir a él para resolver cualquier duda. Porque claro, él tenía multitud de discos de primicia y claro, las cintas, cuando antes no existía internet, que vuelvo a recalcar lo que parece que ahora mismo está todo a una vuelta de un clic, ¿no? En su día había que indagar, había que meterse en bibliotecas, había que hacer muchas historias para poder acceder o incluso recorrer el mundo, ¿no? Algo que ya había hecho él, tanto que os quitaba mucho trabajo sí, que es una cosa que había que hacer, ¿no? Una cosa que hay que valorar también, que los trabajos bien hechos o la gente que trabaja bien, la verdad es que siempre te llega el factor tiempo, que todo lo que es ahorrar tiempo en esta vida ahora mismo es dinero y muchos dolores de cabeza que te quitas, ¿no? Entonces vamos a escuchar ese tema de Añada para Gael, que fue el que sonó también en el funeral de Aurelio. Precioso, ¿eh? Sí, Muy acertado lo de Tejedor. Exacto, y teniendo en cuenta que eso, la añada viene a ser un tema para dormir, ¿no? Para conseguir que la niña de Aurelio en ese momento durmiera, ¿no? Una de las cosas que me da mucha rabia dentro de la música folk en Asturias y demás es el que no tenemos recambios. Es decir, las músicas comerciales parece, o cualquier típico género, ¿no? Que siempre que pues desaparece un grupo
o marcha un determinado cantante o músico, siempre aparece alguien que lo va a sustituir, ¿no? Menos corto o largo plazo, pero en el folk en Asturias no. Somos personas insustituibles porque no sé si es porque la música de raíz al final es algo tan nuestro que yo creo que al final cala cada uno de una manera diferente y lo hace único, ¿no? Y es el ejemplo de, por ejemplo, Fernando Largo, que hablamos antes también, que se nos fue, Igor y Carlos de Felpeyu, Puru de Corqueu o Elías, en última instancia de los últimos años que nos pasó. Son gente que se nos van y no hay repuesto. Somos, no sé si como especies en peligro de extinción, no lo sé, o nos falta divulgación, no lo sé, y es una reflexión que me queda a veces en sentido de como el hecho de que muchas veces queremos crecer y en el momento que nos falta un pilar, perdemos ese camino, ¿no? Perdemos ese hueco y se nos tambalea un poco la mesa, que fue un poco lo que pasó con Aurelio, la verdad, que el momento que nos faltó él, pues perdimos espacio y hueco y se echa de menos. Entonces no sé también si es un trabajo de fomento de, no sé, de nuestra cultura también, es un problema complejo. No lo veo tan... Sí que duele a nivel personal, pues eso, las pérdidas de la gente, porque realmente son gente que se dedicaron a esto y trabajaron mucho por ello. Y siempre te da mucha rabia, pues bueno, al final que siempre que les quede a medio camino eso, Elías le pilló justo cuando volvían a sacar disco Jan de Cubel, o sea que te da rabia porque sabes lo que cuesta hacer las cosas y dices tú, ostras, ahora que podían darle madera por ahí, independientemente de esta historia del COVID, pero bueno, te da mucha rabia que esta gente que trabaja tanto en el momento que pueda al final, pues eso, rematar cosas, pues se nos quede por el camino. Aurelio tiene una calle en Oviedo, se la pusieron ahí cerca de la calle de la Cuesta de la Vega, y muy cerca de los bares, que eran los bares tradicionales donde teníamos los pubs y bares de música celta, donde él se había pasado mucho tiempo. Entonces, aparecía cada poco en el Cabeleño, ¿no? Exacto, sí. Claro, el Cabeleño fue un espacio musical realmente muy interesante de Asturias y de Oviedo. Y también es una lástima que se hubiera perdido ahora mismo con estos años, pero bueno, también es un poco de justicia que si existe una calle de Aurelio Argel esté cerca de ese espacio en el que tanto tiempo él disfrutó y pudo compartir con músicos de todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahí dejo esa reflexión que me queda muy, muy personal de qué estamos haciendo o qué se puede hacer para que podamos tener más relevos para todo esto, porque la verdad que da rabia trabajar tanto y luego muchas veces quedarnos ahí a medio gas, porque, o no sé si, es que no sé, es complejo, te digo en serio, que esa reflexión que llevo ya varios años ahí con ella en marcha me parece compleja, la verdad. Seguro que no le llegamos ni a la suela de los zapatos a Aurelio, pero en esta buena tarde contigo, Teber, de vez en cuando podemos hacemos de vez en cuando un recorrido a la música folk. Y si quieres lo podemos hacer más a menudo también, ¿eh? Sí, hombre, sí, en ello estamos. Bueno, y también sigo un poco el camino de él de abrir el mundo hacia más músicas porque la verdad es que hay que refrescar y entrenar mucho los oídos. Y también, bueno, cuando me propusisteis esto, pues me salió un poco el gusanillo de decir, pues mira, oye, perdimos a Aurelio, pero bueno, de vez en cuando vamos abriendo un poco de espacio, volver al son. Bueno, hay sitios ahora que tenemos de música, pero bueno, hay que seguir luchando por ello. ¿Cómo recuerdas cómo te llega a ti el programa de Aurelio? Sí, pues me llegó de la manera más tonta y sencilla, que era buscando en el dial un sábado, ¿no? Bueno, así se llegan a los buenos programas. Sí, y sobre todo de aquella que cuando estábamos más acostumbrados a lo analógico, ¿no? Sí. De aquella que para poder escuchar la radio había que darle vueltas a la rosca, ¿no? Y eso, aparecer de repente esa voz tan grave, tan pausada que tenía él, esos tiempos como los controlaba. Y nada, empezar a escuchar esa música que desde el momento que la escuché ya me atrapó. Y eso, era curioso por eso, porque yo siempre fui muy alejado de mis amigos. Todos mis amigos querían salir de fiesta y escuchar el chunda chunda de turno, ¿no? Y yo, obviamente, por querer tener amigos los acompañaba, pero siempre me gustó más esta música. Recuerdo un año en San Mateo que me quedé viendo yo solo un concierto de Soco Miva porque nadie quería aguantarse a estar conmigo. Entonces, bueno, incluso ahí en ese sentido saqué hasta mi orgullo, ¿no? Y la verdad que es un placer el haber descubierto esa música con esta gente, porque lo hicieron único. Repito, esos son momentos míos, es mi banda sonora personal de mi vida y eso me lo llevo yo para mí, ¿no? Entonces, y no solo yo sé que Aurelio tenía mucha gente que lo seguía y que a día de hoy todavía siguen recordándolo mucho, porque eso marcó una época, una generación. Y a los músicos, muy particularmente, a los músicos por encima mía y incluso de la generación mía, fue un referente total para tener un oído limpio y muy claro de lo que queríamos hacer. Y si te parece, nos podemos despedir de la sección de hoy, justamente, pues cogiendo, esa voz inolvidable, ¿no? Y ese registro envidiable que también tenía. Exacto, sí. Qué mejor manera que acabar que con las palabras de Aurelio.
Grupos como The Porters, Rum Jack, Stytians y cuantos puedas imaginar en esa fusión, incluso Hazy y por qué no, con ese Chigre Billy que nos presentan los ilustres Patilludos y del que te hablarán, llevan tiempo rodando con él, poniendo vídeos también, mañana en el escáner de Alberto Tollos a las 10 de la noche. Música tradicional, con otros acentos, hecha en Asturias también. Divertido. A fin de cuentas, divertido. Es lo que hemos pretendido. Programa del 8 de mayo de música para arrastrar princesas en retirada. Chao, chao. Pues que este hombre aún puede beber, borracho, jodido, tatuado por amor, borracho, jodido, tatuado. De ver, muchas gracias. A vosotros. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia.